tardes y bienvenidos a esta sesión del Foro de Música del Ateneo Escurialense, en que vamos a hablar de la vida y obra de Rodolfo y Ernesto Halffter. Esta charla la dimos el pasado día 3 en la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial. Hoy la repetimos para quienes no pudieron asistir en esa ocasión. Tenemos hoy en este foro un invitado muy especial, Javier Halffter. Javier, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos y deciros que para mí es un placer poder contaros quiénes fueron mis tíos Rodolfo y Ernesto. Y gracias a Abelardo porque creo que ha hecho un magnífico vídeo que vais a ver a continuación. Muy bien. Fueron Rodolfo y Ernesto Halffter los músicos españoles que representaron la transición de la música clásica a la contemporánea. Ambos hermanos formaron parte de la llamada generación musical del 27 o generación de la República, a la que también pertenecieron, entre otros, Gustavo Pitaluga, Salvador Baqueriche y Rosa García Ascot. Nos situamos pues en un entorno marcado por la influencia de grandes maestros, Manuel de Falla, Claude Debussy, Arnold Schoenberg, y en el que conviven con grandes intelectuales, Juan Ramón Jiménez, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Rafael Alberti. A pesar de haberse desarrollado en el mismo ambiente familiar, intelectual y musical, Rodolfo y Ernesto son dos hermanos con trayectorias totalmente distintas. Pero al escuchar el apellido Halffter, muchos se preguntarán, ¿Halffter? ¿Españoles? Pues sí, españoles, aunque el origen de su familia esté en Königsberg, la Prusia Oriental. Tenemos el privilegio, como he dicho, de contar en esta sesión con Javier Halffter, que es vecino de San Lorenzo, de Escorial y miembro del Ateneo Escurialense, y que es sobrino de ambos compositores y nos va a explicar los orígenes de los Halffter y de su música en España. Javier, cuando quieras. Esta foto representa las bodas de plata de Eugen Halffter, en octubre de 1887 en Adamsburg, cerca de Königsberg. En ella aparece muy joven Ernesto Halffter, mi abuelo. El 30 de junio de 1895, Ernesto Halffter aparece en Madrid con la intención de desarrollar aquí su vocación de joyero. Se casa con Rosario Scriche, se establece en Madrid en la calle Espocimina 17 y allí nacen sus 6 hijos: Rodolfo, Ernesto, Emilio, padre de Cristóbal y mío, Cristel, Rosario y Margarita. Esta placa en la calle Espocimina conmemora el nacimiento de Rodolfo y Ernesto. Así que españoles y madrileños. Y además siempre vinculados a San Lorenzo. Aquí pasaban los veranos en una casa frente a la actual estación de autobuses. Las vidas de Rodolfo y Ernesto transcurren por caminos muy diferentes. En 1936, Rodolfo preside la Junta Organizadora de la Enseñanza Musical, Ministerio de Bellas Artes de la República Española. A principios del año 39 se exilia con su familia a Francia y cuando finaliza la Guerra Civil, Rodolfo se traslada a México. Allí contribuye a la fundación de la Sociedad de Autores Mexicana, compone la mayor parte de sus obras y no regresa a España hasta 1965. A partir de este momento visita España con regularidad, participando en los cursos de música de Santiago de Compostela y en los festivales de Granada. En cuanto a Ernesto, fue el único discípulo de don Manuel de Falla,
y su vida transcurrió en parte condicionada por este hecho. El encargo de terminar Atlántida fue sin duda el condicionamiento mayor. En el año 1925, con solo 20 años, obtiene un gran éxito con su sinfonieta, que escucharemos más adelante. Este éxito, siendo tan joven, también marcó mucho su trayectoria posterior. Su pensamiento político era totalmente opuesto al de su hermano Rodolfo. Escuchemos ahora su habanera. Manuel de Falla muere en Argentina el 14 de noviembre de 1946 y deja a su discípulo Ernesto Hafter el encargo de terminar la obra que debería haber sido su gran ópera coral, la más grande de su repertorio, Atlántida. Ernesto vive entre España y Portugal hasta que, presionado por la Casa Ricordi, que era la editora de Manuel de Falla, y decidido a terminar la obra póstuma del maestro, la Casa Ricordi le instala en Italia. Después de esta breve introducción sobre el origen de los Hafter en España y las vidas de Rodolfo y Ernesto, vamos a repasar con más detalle la vida de cada uno, su obra y su aportación a la música española del siglo XX. ¿Qué representan Rodolfo y Ernesto? Transición, innovación. Como Javier nos ha explicado, sus trayectorias personales y profesionales fueron totalmente diferentes. Empecemos por Rodolfo. Javier, ¿puedes hablarnos sobre Rodolfo desde el punto de vista familiar o sobre su formación musical, contactos con los intelectuales del momento, etcétera? Rodolfo era el mayor de los 6 hermanos. El ambiente intelectual que reinaba dentro de la familia le llevó a conocer a personajes de la cultura del momento, como ya se ha comentado, como el musicólogo Adolfo Salazar y los escritores y poetas Ramón Ledesma,
Federico García Lorca, Rafael Alberti o Rubén Darío, todos asiduos a las tertulias que se organizaban en su casa familiar. Se formó compositor de manera autodidacta. Este dato, que he podido comprobar con otros miembros de la familia, me parece realmente asombroso. A pesar de esa forma independiente y personal de entender la música, siempre consideró que maestros como Manuel de Falla, con quien tuvo bastante trato, Claude Debussy o Arnold Schoenberg, cuyo tratado de armonía le marcaron enormemente. En la década de los años 20 entró en contacto con los intelectuales que se reunían en la residencia de estudiantes como Juan Ramón Jiménez, Salvador Dalí, Luis Buñuel o Rafael Alberti. Cuando este último ganó el Premio Nacional de Literatura con Marinero en Tierra, Rodolfo y otros compositores pusieron música a algunos de sus poemas. Varias décadas después, en 1960, Rodolfo escribiría su opus 27 para voz y piano, que lleva el mismo título que la citada obra de Alberti. También fue en esta década cuando Rodolfo Haster trabó amistad con el pianista húngaro afincado en Madrid, Fernando Ember, quien interpretó diversas obras suyas en la Sociedad Nacional de Conciertos de Madrid. Asimismo, y gracias al ya citado Adolfo Salazar, Haster entró a trabajar como crítico musical para el diario El Sol en 1924. Su música en este periodo se acerca, por un lado, al escarlatismo que tanto admiraba Falla y al neoclasicismo que interesó a esa generación de músicos, y por otro, a la modernización del lenguaje de la música española a la manera de Falla y de la música europea del momento. Fue el propio Falla quien le dio consejos acerca de su suite para orquesta Don Lindo de Almería, opus 1, y sus sonatas de El Escorial para piano, opus 2. Estas composiciones deben mucho a la obra para clave de Falla, pero también muestra la herencia del padre Antonio Soler Ramos y de Domenico Scarlatti. La suite fue estrenada en 1930 en el Teatro de la Comedia de Madrid con un gran éxito. Al año siguiente contraía matrimonio con Emilia Salas, con la que tuvo su único hijo, Gonzalo. Javier, ¿fue Rodolfo el principal representante de la llamada generación musical del 27 o generación de la República? Es difícil afirmarlo o negarlo. Los historiadores musicales discrepan. Lo que sí es cierto es que esta llamada generación del 27 es un grupo de músicos bastante olvidados en los repertorios de las orquestas en España. A esa generación pertenecen músicos como su hermano Ernesto, Pitaluga, Salvador Bacarise o Rosa García Ascot. Una generación que se desarrolla durante la República y está muy marcada por la Guerra Civil. En la música de Rodolfo se viven el ansia y el espíritu de renovación. Adolfo Salazar influyó en esa característica, dándole a conocer lo que estaban haciendo músicos como Schoenberg, Ravel o Bartók. En ese periodo que precede a la Guerra Civil, además de componer y escribir en la voz, es secretario de música del Ministerio de Propaganda del Gobierno republicano.
Ese fue el motivo por el que se exilió o tuvo que exiliarse, primero a Francia y luego a México al terminar la guerra. Durante la contienda española compuso la ópera cómica Clavileño, en referencia al caballo de madera alado que debía montar Sancho Panza para viajar por el firmamento, y también las canciones de la Guerra Civil Española. Clavileño debería haberse estrenado en la residencia de estudiantes en 1936, pero el estallido de la guerra lo impidió. 3 años más tarde, las aviaciones alemanas e italiana bombardeaban en Figueras a la población que se dirigía hacia la frontera francesa. Entre los desterrados iba Rodolfo, que perdió en el bombardeo sus pocos enseres personales, entre ellos la partitura de Clavileño, que jamás se pudo recuperar. Tras la guerra y una vez en México, Rodolfo evolucionó hacia nuevos lenguajes, aproximándose a la politonalidad aparente que seguía las teorías expuestas por el francés Louis Lucas en su libro L'Acoustique Nouvelle, y al serialismo, lo que se refleja en 3 hojas de álbum, 1953, y su tripartita de 1959. A pesar de todo lo que vivió en su exilio, nunca se olvidó de España. Su mesa de trabajo en México era de madera cubierta por un cristal. Debajo del cristal, todo tipo de fotos y postales de Madrid, El Escorial, Granada y muchos sitios más que le recordaban su España. En 1940 fue nombrado profesor del Conservatorio Nacional de México y ese mismo año se estrenó Don Lindo de Almería en versión para ballet, a cargo de la coreógrafa y bailarina Ana Sokolov, a la sazón amiga de Halffter. Fruto de este estreno surge la compañía de danza moderna La Paloma Azul, fundada por la propia Sokolov, y cuyos colaboradores fueron el escritor José Bergamín y el propio Rodolfo Halffter. El músico fue nombrado pronto director artístico de la compañía, que estrenó diversos ballets con partituras de compositores mexicanos o afincados en México en la época, como Carlos Chávez, Blas Galindo o el propio Halffter. Rodolfo Halffter fue también editor fundador de la revista Nuestra Música y en 1959 fue nombrado secretario del Departamento de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. 2 años más tarde se une al Consejo Asesor de la Orquesta Sinfónica Nacional Mexicana.
Por aquella época comenzó a investigar la composición modal y a plantearse formas aleatorias, lo que resuelve en obras pianísticas como su sonata número 3 y Laberinto. En su producción, que no pierde nunca las raíces españolas, destacan las piezas de piano, que pueden considerarse, junto con las de Federico Mompou, las más importantes escritas por un español en el siglo XX. Pero en aquellos años Rodolfo ya visitaba España, ¿no es así, Javier? Pues así es, efectivamente. Rodolfo regresó a España en el año 1963 y por fin le conocí. El día de su regreso a Madrid fuimos todos a Barajas. Mi padre, mis hermanos, todos. Llegó muy temprano con su mujer y mientras todos la saludábamos y algunos por primera vez le contábamos quiénes éramos, mi padre y él desaparecieron. Todos preguntaban, ¿dónde están Rodolfo y mí? Entonces se nos acercó un representante de la Embajada de México y nos informó que don Rodolfo y su hermano habían cogido un taxi para irse a desayunar café con churros a la Plaza Mayor. Así eran mi padre y su hermano. A partir de ese año, aún residiendo en México, realizó frecuentes viajes a España para impartir cursos en Granada y en Santiago de Compostela. Sus visitas a Madrid siempre fueron motivo de alegría y grandes reuniones familiares en casa de mi padre. Yo le recuerdo como una persona afable, cariñosa, irónica, un ser humano de una enorme categoría. Recuerdo que en una de esas reuniones, yo debía tener menos de 20 años, le pregunté, Rodolfo, ¿tú eras rojo? Y su respuesta fue, mi niño, yo era entonces un músico joven y republicano. Muy bien. En 1969, Rodolfo Hafter fue nombrado miembro vitalicio de la Academia de Bellas Artes en México. Su última obra, la última que escribió, fueron sus apuntes para piano, una de cuyas piezas era un homenaje a Francis Poulenc. La compuso en 1985. Un año después recibía el Premio Nacional de Música Española, que reconocía su labor como compositor y además su aceptación como músico español. Pero Hafter también escribió un sentido homenaje a nuestro poeta Antonio Machado. Escuchémoslo. Rodolfo Hafter falleció en México el 14 de octubre de 1987. Su legado musical contiene un catálogo de más de 50 obras. Entre las más importantes están algunas de las que hemos escuchado fragmentos. Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Javier, últimos recuerdos para despedir a Rodolfo. Pues cuando pienso en el tío Rodolfo,
Yo no le veo como un gran miembro del grupo de los ocho, ni como el gran compositor que sin duda fue. Piensen ustedes que estamos en el año 1963, yo tengo 17 años, y en el ambiente político que se vivía entonces, que aparezca alguien que además de ser hermano de tu padre, es un músico reconocido, huido del franquismo, impresiona y crea muchas preguntas. Recuerdo fantásticas veladas vividas con él. Su regreso a España fue todo un acontecimiento en nuestras vidas. El concierto que se celebró el 18 de mayo de 1963 en el Teatro del Ministerio de Información y Turismo, con obras de Rodolfo, Ernesto y de mi hermano Cristóbal, fue un acontecimiento inolvidable. Son recuerdos muy interesantes, pero sobre todo entrañables, Javier. Muy entrañables. Javier, hablemos ahora de Ernesto. Antes de entrar en los detalles de su vida y su obra, quiero hacer un comentario desde mi punto de vista personal. Durante los años 20 y 30, Ernesto gozó de una gran fama como joven talento musical, protegido además por su maestro don Manuel de Falla y por el poderoso crítico de esa época, Adolfo Salazar. A pesar de ello, creo sinceramente que Ernesto Halffter es uno de los grandes desconocidos de la música española, cuando su música es, desde mi punto de vista, una maravilla de sensibilidad y delicadeza. Todavía hoy no existe una biografía detallada sobre su figura. La única publicación de carácter monográfico sobre él se publica en el año 77 para conmemorar el 70 aniversario del estreno de su sinfonieta y fue promocionada por la Fundación Archivo Manuel de Falla y la Residencia de Estudiantes de Madrid.
Ernesto Hafter nace en la calle Esposa y Mina de Madrid el 16 de enero de 1905. A sus 6 años comienza sus estudios en el Colegio Alemán de Madrid. Ya de niño escribía pequeñas piezas para piano como El Cuco, Crepúsculos. Fue su madre quien le dio sus primeras lecciones de música para luego continuar estudiando armonía con Francisco Esbrí y piano con Fernando Enver. A sus 15 años, Ernesto escribe 5 canciones sobre versos del poeta alemán Heinrich Heine. Su obra de juventud llamó la atención de Adolfo Salazar, importante crítico musical, y fue Adolfo quien le presentó a Manuel de Falla, con el que inició una relación muy estrecha y aceptó convertirse en su maestro. Ernesto alcanzó éxitos muy significativos incluso antes de los 20. ¿No es así, Javier? Efectivamente, 1923 fue un año muy fructífero para él, ya que compuso su cuarteto de cuerda en la menor, estrenado por el Quinteto Hispania, la sonatina Fantasía y las 3 piezas infantiles. En 1924, a sus 19 años, se hizo cargo de la dirección de la Orquesta Bética de Cámara, una agrupación fundada por Falla en Sevilla. Ese mismo año se trasladó a París para ampliar estudios con Ravel. En la capital francesa compuso la banda sonora de la película muda Carmen, de Jacques Feyder, que protagonizó Raquel Núñez. Ernesto alcanzó la fama con su Sinfonieta, obra de valores neoscarlatianos que inevitablemente refleja cierta influencia de su maestro y que obtuvo el Premio Nacional de Música en 1925. La Sinfonieta en Re mayor se estrenó el 5 de abril de 1927, interpretada por la Orquesta Sinfónica que dirigía el maestro Arbós, logrando un éxito tan grande que se ofrecieron 16 audiciones en la misma temporada. Está orquestada para flauta, oboe, clarinete, fagot, 2 trompas, trompeta, trombón, timbales, 2 cajas claras y cuerdas, con violín, violonchelo y contrabajo solistas, formación que corresponde a una orquesta de cámara. Bueno, terminemos de escuchar esta pastoral de la Sinfonieta que, dentro de la estética musical de la generación de Falla, anunciaba ya nuevas tendencias musicales modernistas que nuestro compositor iría adoptando poco a poco.
De nuevo comentar que fue gracias a Falla que Hafter logró publicar sus 2 canciones de Rafael Alberti y sus 2 bocetos sinfónicos en la editorial Eschick, con la que firmó un contrato de exclusividad por 3 años. A sus 23 años se casa con la pianista portuguesa Alicia Cámara de Santos. Ese mismo año finaliza su ballet Sonatina, basado en un poema de igual título de Rubén Darío. El ballet se estrenó el 18 de junio en el Teatro Fémina de París con la coreografía de la Argentinita y tuvo un gran éxito tanto del público como de la crítica. Ernesto Hafter, al igual que Rodolfo, residió largas temporadas fuera de España, aunque regresaba con asiduidad. Javier, ¿podrías hablarnos algo de su estancia en Portugal? Bueno, Ernesto fija su residencia en Lisboa en el año 1929, si bien continuó realizando, como bien has dicho, viajes a París y a España. Tanto es así que simultaneó, porque llegó a dirigir el Conservatorio Sevillano entre 1934 y 1936. Al año siguiente compuso la Rapsodia portuguesa para piano y orquesta y realizó la orquestación de las 7 canciones populares españolas de Falla. Entre 1942 y 52 impartió clases de música en el Instituto Español de Lisboa. Ahí le vemos con los músicos españoles. A ver, la Rapsodia portuguesa es una composición preciosa que además requiere un cierto virtuosismo pianístico. Es una lástima que por tiempo pues, solamente podamos escuchar fragmentos
de estas magníficas composiciones. Atlántida en griego antiguo es Atlantis Nessos, es decir, isla de Atlas. Es el nombre de una isla mítica que Platón menciona en sus diálogos Timeo y Critias. Según Platón, su poderío fue tal que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte de África hasta ser detenida, como no, por la ciudad de Atenas. En ese momento, una catástrofe en un solo día, en una sola noche, hizo desaparecer la isla. ¿Qué hay de verdad en esto? Pues aunque se han escrito relatos esotéricos sobre la avanzada y poderosa civilización atlante, la investigación ha descartado la historia como cierta, aunque admite que el mito puede haberse inspirado en un desastre natural. Por otra parte, se ha escrito, investigado y especulado mucho sobre la vinculación de Atlántida a Tartesos, concretamente a una isla sumergida al oeste del estrecho de Gibraltar. Jacinto Verdaguer escribió un poema épico en que narra cómo un joven marinero llega a nuestras costas tras un naufragio y un ermitaño le cuenta la historia de Atlántida. Ese joven era Cristóbal Colón, que desde ese momento empezó a soñar con viajar a nuevas tierras y con el presentimiento del descubrimiento de América. La historia escrita por Verdaguer siempre fascinó a Manuel de Falla, que llegó a realizar una excursión al islote de Santipetri, en que supuestamente estarían las ruinas del templo de Hércules. Falla dedicó los últimos 20 años de su vida a componer una cantata escénica sobre Atlántida, pero no la completó. Atlántida supuso así un punto de inflexión en la trayectoria de Ernesto Halter. En la década de los 50 cambia su vida cuando recibe ese encargo de terminar Atlántida, la magna obra que el maestro había dejado inconclusa. Ese monumental encargo llegó a obsesionarle. Bueno, lo que acabo de decir es lo que dicen las publicaciones, pero la realidad que se vivió en su entorno parece que fue un poco distinta. Javier, ¿nos podías contar cómo fue? Pues fue un poco distinta, sí, porque lo que Ernesto recibe como obra inconclusa es un conjunto de cajas de vino llenas de partituras a medio escribir, notas manuscritas y fragmentos sueltos de las ideas de Falla para su obra. Empieza a trabajar en Atlántida y en los primeros años además compone el Canticum in Memoriam de Juan XXIII y la música para las películas Historias de la radio y Todo es posible en Granada. Ante la necesidad de terminar Atlántida, la propietaria de los derechos de Falla, la Casa Ricordi, ofrece a Ernesto una casa junto al lago de Como en la que se instala para que se dedique en exclusiva a terminar la obra. Por fin, en el año 61, se estrena Atlántida en Barcelona, con la Orquesta Municipal de la Ciudad Condal, dirigida por Eduardo Toldrá, y con la participación de Victoria de los Ángeles y Raimundo Torres, además de la Coral Sant Jordi, el Cor Madrigal
el coro de la Capilla Clásica Polifónica del FAT y la Escolanía del Sagrado Corazón. Imaginad el montaje y la cantidad de medios que se necesitaron para ese estreno. Tras el estreno y considerando la monumentalidad de la obra y las dificultades que acarreaba su representación, Ernesto decide realizar una nueva versión, revisión, simplificación de la partitura, cuya versión definitiva se concluye en 1976. Ese mismo año la obra fue representada en Lucerna y al año siguiente, en 1977, se reestrenó en Madrid a cargo de la Orquesta Nacional dirigida por Rafael Fruguet de Burgos. En ese estreno sí tuve la suerte de estar. Al clarear de la aurora, una paloma soñé. El sueño de Isabel. Clarada hasta la
Ya hemos mencionado que Ernesto Hafter perteneció a la generación musical del 27 o generación de la República junto a su hermano Rodolfo. Ambos compositores, como parte de este grupo, evocaron el Renacimiento hispano. El estilo de Ernesto quedó plasmado magistralmente en su sinfonieta, obra que muestra un enorme refinamiento armónico y una gracia inconfundible, con clara orientación neoclásica. Pero los fragmentos que hemos escuchado de Atlántida, en particular esta romanza, El sueño de Isabel, se inspiran claramente en temas de nuestra historia, como ya hiciera el maestro Falla con su retablo de Maese Pedro, en un giro estilístico de lo folclórico a nuestro siglo de oro. Ya en su madurez, Ernesto Hafter compone el concierto para guitarra y orquesta que interpretó Narciso Yepes con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, dirigida por Igor Markevich y posteriormente Odón Alonso. En 1973 ingresaba en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde pronunciaba un discurso sobre el arte eterno de Manuel de Falla. 10 años después recibía por segunda vez el Premio Nacional de Música. En los últimos años de su vida, Ernesto Hafter escribía varios homenajes para piano a personajes de la música. El homenaje a Turina, el homenaje a Mompou y el que estamos escuchando, este sentido homenaje a su hermano Rodolfo. Javier, ¿nos puedes hablar de aquellos días? La muerte de su hermano Rodolfo fue un tremendo golpe para Ernesto y en su recuerdo compuso, casi un año después de morir Rodolfo, compuso este homenaje que estáis escuchando. No mucho después, el propio Ernesto fallecía en Madrid el 5 de julio del 89. Poco más de un año después, en diciembre del 90, fallecía Emilio Halffter, mi padre. Con él terminaba la primera generación de hermanos Halffter españoles. Mis recuerdos sobre el tío Rodolfo y el tío Tin, Ernesto, son muchos y muy gratos. Junto a mi padre, les doy las gracias por haberme transmitido el amor y la sensibilidad por la música. Y a todos vosotros, gracias por haber visto este vídeo. Y sobre todo a ti, Abelardo, por haberlo hecho. Pues Javier, permíteme que en nombre del Foro de la Música del Ateneo y de los aquí presentes te exprese nuestro agradecimiento porque tú has hecho posible esta sesión de recuerdo, a mi entender, de modestísimo reconocimiento a Rodolfo y a Ernesto Hafter,
que son dos de nuestros más grandes músicos españoles y universales. Muchas gracias. Gracias a vosotros.